viendo que esas guías eran insuficientes, vamos a empezar con clases de esta forma. Ya nos vamos a reunir todos los viernes. No sé si les parece esta hora. Si no les parece esta hora, igual podemos como acomodarlo, pero dentro de la mañana. No en otro horario, porque ustedes se supone que están en horas de colegio, así que vamos a aprovechar la mañana. Si alguno de ustedes tiene alguna duda en algún punto, alguna pregunta, no sé, algo que quieran acotar, decir, algo que no entendieron, que necesiten profundización en algo, me avisan, ¿ya? Si estoy hablando muy rápido, si no se escucha, si se corta, no sé, pero avísenme porque no tengo idea cómo funciona esto, entonces me da la impresión de que está funcionando, pero en realidad... Ya, y hasta ahora me han llegado los trabajos por correo de Evelyn Saldarriaga, de Benjamín Álvarez y de el CTM Friki, que después descubrí que era Diego Cáceres, pero me costó un poquito. Como referencia a futuro, sobre todo para el CTM Friki, traten de cuando manden correos para cosas oficiales, como correo al profesor o algo así, de usar una cuenta más seria. Mantengamos la seriedad respecto a esas cosas. Pero igual estuvo gracioso lo de CTM. CTM es Cuida tu Mundo, ¿cierto? Eso me han dicho por ahí. Ya, no hay más Efectivamente. Ah, ya. Perfecto, perfecto. Ya, voy a empezar entonces con la clase. Vamos a hablar de filosofía, ¿ya? No me voy a meter en temas heavy de definir la filosofía, pero sí vamos a tratar temas que están relacionados con la filosofía. Y para partir, ahí, los objetivos para el día de hoy... mira, hay un chat. Sorry que me distraigo. Dice, ese correo lo uso desde los 11 años. Ah, eso dice Lucas. Y no escuche, profesor, dice Lucas Mesa. Lucas, ¿no escuchas o me pides que no escuche algo? Ya, bueno, ya. Ya, ahora sí no me distraigo. Los objetivos para la clase de hoy son primero formular preguntas significativas, ya que es uno de los objetivos del plan priorizado de filosofía, que es el que vamos a ver ahora. Y segundo es analizar y fundamentar. Ya, hoy día nos vamos a enfocar harto en el tema de formular preguntas significativas. Para eso, necesito que se mueva el PowerPoint. Muévete. Ah, ahí está. Ya. Para eso nos vamos a referir a algo que en la filosofía es muy importante y muy relevante, que son las preguntas de filosofía. ¿Ya? La primera pregunta de la filosofía, o la primera pregunta que debemos hacernos cuando hablamos de filosofía, ¿es posible conocer la verdad? ¿Ya? Todos pensamos o tenemos una idea de qué es cierto, qué es verdadero, qué es real, qué cosas podemos dar como ciertas. ¿Pero es posible? La imagen que ustedes están viendo es la imagen de una historia de la India, ya por eso los personajes se visten así. Y esta historia cuenta que un sabio va caminando y se encuentra con un grupo de ciegos. Ya como pueden ver en la imagen son 4 ciegos. Ellos no pueden ver, nunca han podido ver en sus vidas, nacieron con total ceguera. Se encuentra con estos 4 ciegos y este sabio filósofo les dice, ¿cómo es un elefante? Les pregunta, ya, primera pregunta de la filosofía, ¿cómo es un elefante? Y los ciegos, porque eran ciegos, nunca habían visto un elefante. Entonces, viendo que había por ahí cerca, porque en la India había un elefante, el filósofo llevó a los ciegos a este elefante y les dice, ya, aquí está el elefante. ¿Cómo es un elefante? Entonces los ciegos, como podían, se acercaron al elefante y cada uno de ellos pudo tocar una parte del elefante. El primero de los ciegos, que es el que ustedes pueden ver a la izquierda de su pantalla, dice, a ver, y toca, y estaba agarrando la trompa del elefante. Por
por la forma de la trompa del elefante, el ciego dice, ya sé cómo es un elefante. Un elefante es como una serpiente, es alargado, se mueve como una serpiente, ondula, oscila. Sí, así debe ser un elefante. El segundo ciego dice, te equivocas por completo. Un elefante es en realidad como un abanico, ¿ya? Es plano, se mueve, tira aire, y eso es porque el ciego estaba tomando la oreja del elefante. El tercer ciego, que estaba cerca del vientre del elefante, lo toca y dice, no, el elefante es como un muro, el elefante es una muralla, es sólido, es grueso, es amplio. Y el último dice, no, están todos ustedes equivocados porque el elefante es en realidad como un tronco, el elefante debe ser como un árbol, es grueso, es ancho, es como redondo en su figura, en su forma, así es que debe ser como un tronco. Ahora, ¿por qué les cuento esta historia? Esta historia se las cuento porque en filosofía lo primero que debemos saber es cómo conocer la verdad. Cómo podemos, de cierta forma, plantearnos la manera en que conocemos la realidad, en que la entendemos, en que no estamos viendo solo una parte de un todo mucho más grande. Cómo saber si es que no nos estamos engañando, pensamos que como uno de estos ciegos conocemos la realidad, podemos percibir esa realidad y eventualmente nos damos cuenta que estábamos totalmente equivocados. Esto ha sucedido a lo largo de la historia, o sea, el cuento este de los ciegos es una ilustración más de algo que ha sido recurrente. Piénsenlo así, hace años, hace muchos años atrás, nosotros, los seres humanos, creíamos que el Sol era el que giraba alrededor de la Tierra. O sea, nuestro planeta, el planeta Tierra, era el centro del universo y el Sol giraba. ¿Por qué? Porque nuestro sentido de observación, al mirar hacia afuera, veía el Sol y veía el Sol salir desde un lugar, dar la vuelta y ocultarse en otro. Entonces, lo más sensato era, sí, el Sol se mueve alrededor de nosotros, nos da vueltas constantemente. Ahora sabemos que en realidad no es así, que solo es un efecto visual porque nuestro planeta está realizando otro proceso. ¿Cómo sabríamos entonces qué cosa es verdad? Veamos. Creo que necesito algo, no voy a apretar esta cosa. Oh, ahí sí. ¿Cómo responder? En la guía, en una de las guías, creo que fue la primera guía que les mandé con la profe Claudia, eh, habían preguntas. Primero, ¿cómo se creó el mundo? ¿Existe alguna voluntad o intención detrás de lo que sucede? ¿Hay otra vida después de la muerte? ¿Cómo podemos solucionar problemas de este tipo? ¿Cómo deberíamos vivir? Todas esas preguntas que son súper interesantes y que nos plantean filosóficamente un montón de debacles, de problemas, lo siento, pero no tenían mucho sentido. Y por eso me disculpo, porque en realidad era quizá preguntar demasiado. Entonces, ¿cómo respondemos? Con herramientas. La filosofía nos presenta distintas herramientas. Una de esas herramientas es pensar radicalmente. Pensar radicalmente, como ustedes pueden leer, consiste en investigar un asunto desde sus raíces y fundamentos. Ojo que aquí la palabra radical no significa, y eso quiero que lo mantengan presente, la palabra radical no significa hacer algo brutal o hacer algo con fuerza, violencia. No, no, no. Radical viene de raíz, ¿ya? Y es el llegar al trasfondo de algo. Pensar radicalmente entonces es pensar en el trasfondo de algo. De hecho, para aquellos que les interese, dentro de las distintas ramas de feminismo, por ejemplo, una de esas ramas se llama feminismo radical. Y se llama feminismo radical no porque sus integrantes, las mujeres que integran esto, sean anarquistas o revolucionarias o quieran derrocar algo, sino que se llama radical porque habla sobre las raíces de lo que oprime a las mujeres, ya, pues el feminismo radical. Por otro lado, otra herramienta que tenemos
es la clarificación de conceptos. Ya, así como yo les explicaba qué cosa es radical, clarificar conceptos es clasificar, ordenar, matizar con el fin de despejar malos entendidos y comprender mejor un asunto. ¿Ya? Esto de clarificar conceptos tiende a ser algo que nosotros damos por sentado, que muchas veces nosotros consideramos como algo cierto. Vamos a añadir a Marcelo. Nosotros necesitamos clarificar conceptos porque siempre damos algo por entendido de una misma manera. Y les voy a poner un ejemplo que es clarificante. El amor. Si yo les digo a ustedes, oh, ¿has sentido amor? Muchos dirán así, sí, por supuesto que sí. Y si yo les pregunto, pero, ¿qué cosa es lo que han sentido y que ustedes llaman amor? Y les hago una entrevista a cada uno de ustedes, va a suceder exactamente lo mismo que sucedió con el elefante y los ciegos. Cada uno de ustedes me va a dar su definición. A lo mejor alguno de ustedes, que estuvo en una relación de pareja, sea con un hombre o una mujer, me dirá que el amor es un sentimiento hermoso, que es abrazarse, que es darse besos, que es salir a comer, que es cariño. Eso es el amor para una persona. Pero alguien que por otro lado quizás no haya tenido una relación de parejas, o sea, alguno de ustedes que en realidad hasta ahora se haya mantenido solo, pero que sí sienta amor por su familia, por ejemplo, por su mamá, su papá, su abuelita, ustedes me van a decir, no, el amor no es darse besos y salir a comer, sino que el amor es en realidad compartir, el amor es pasar momentos juntos, el amor es darle un abrazo apretadito a la abuela. ¿Quién tiene la razón? Todos diríamos, ambos. Pero entonces el clarificar conceptos, el determinar cuáles son los límites dentro de un concepto, nos permite saber de qué estamos hablando ambos, qué parámetros nos estamos moviendo. Porque si no, el día de mañana cuando uno de ustedes diga, no, si el amor para mí es casarse, el que ama a su abuelita va a decir, yo no me quiero casar con esa vieja. O sea, yo amo a mi abuelita, pero vieja. Por otro lado, descubrir supuestos. Significa poner en manifiesto lo que está implícito, o sea, afirmaciones en las que es posible mostrar o descubrir contradicciones. ¿Ya? ¿Cuáles son estas contradicciones? Uno da por supuesto o da por entendido algo, ¿ya? Pero ese algo tiene un trasfondo. Ese algo, por lo general, la gente tiene algo que llamamos una agenda. Una agenda es determinaciones que ellos tienen y que los motivan. Por ejemplo, nuestro presidente, Sebastián Piñera, durante el inicio de su campaña presidencial, antes de que saliera elegido presidente, una de las principales cosas es que él abogaba por ser el presidente del pueblo, ser el presidente que nos saque adelante, ser el presidente que haga un país mejor. Ahora, esto no lo digo ni de izquierda, derecha, centro, no lo digo políticamente, sino que sabemos que su objetivo de fondo era otro. Entonces el supuesto para nosotros era, no, si va a ser un gran presidente, porque es un buen economista. Ahora vemos que no ha dado resultados. No digo que no dé resultados porque es de derecha, no digo que no ha dado resultados porque es un ladrón, simplemente no ha resultado. Ahora, ¿por qué? Razones hay de fondo. Entonces necesitamos, cuando hablamos de filosofía, descubrir supuestos, descubrir el trasfondo de algo. Y finalmente, mostrar conexiones, ¿ya? Cuando hablamos de algo, cuando argumentamos en filosofía, necesitamos mostrar conexiones porque, en cierto sentido, cuando hablamos de la verdad, cuando hablamos de descubrir la verdad, cuando hablamos de decir, no, si esto es cierto, necesitamos contrastarlo con algo para que se vuelva verdad. Por lo menos una verdad que sea plausible, una verdad que sea... que tenga razones y fundamentos. Entonces, el mostrar conexiones nos permite, de cierta forma, enganchar la realidad a lo que estamos tratando de confirmar dentro de la filosofía. Hasta ahora todo bien, ¿cierto? Sí, sí, no hay dudas, no hay preguntas, no me han llegado mensajes de nada, así que supongo que todos están entendiendo, que todos están comprendiendo.
bien, no están perfectos, felices, tomando tecito mientras yo hablo. Bien. Siguiente diapositiva. Ya. Algunos conceptos que estamos viendo son la verdad, la realidad, y primero nos tenemos que preguntar, ¿qué es la verdad? ¿Qué podemos dar como verdad? Existen al respecto diferentes opiniones. Acá hay mucha pausa. Entonces se podría decir que si uno tiene un buen argumento en cualquier tipo de pregunta filosófica, estará bien de todas maneras, sin necesidad de que coincida con el punto de vista de otra persona. Génesis acá tiene un punto súper importante. ¿Es un buen argumento? Se los pregunto a ustedes también. ¿Es un buen argumento cualquier tipo de cosa? Por ejemplo, digamos que estamos argumentando sobre un tema ético, ¿ya? Nuestro tema ético, la ética, para el que no lo sepa, es dialogar sobre qué es lo correcto y lo incorrecto, qué está bien y qué está mal, ¿ya? Podemos irnos en la profunda sobre qué significa el bien, qué significa el mal, qué significa lo correcto y lo incorrecto, pero mantengámonos dentro de los parámetros de lo social que vivimos ahora. Una pregunta ética entonces sería si en Chile deberíamos tener, podría ser una aborto. El aborto siempre genera debate, el aborto siempre genera esta bipolaridad, gente de un lado, gente del otro lado. También la pena de muerte. La pena de muerte me parece mejor. Voy a irme por la pena de muerte. Digamos que estamos discutiendo la pena de muerte. La pena de muerte en Chile fue abolida hace años y entonces ahora estamos volviendo a elevar el debate sobre si está bien la pena de muerte. En filosofía, lo que plantea su compañera Génesis es muy aceptado porque cualquiera de nosotros, como decimos que nadie tiene la verdad, cualquiera de nosotros podía plantearse en un punto de vista en donde convenza al resto. Y convencerlos puede ser convencerlos a través de la verdad o a través de una mentira. Entonces, si yo quiero convencer a la gente de que la pena de muerte es buena, es positiva y deberíamos traerla de vuelta a Chile, yo les digo, no, miren, la verdad es que la pena de muerte nos serviría mucho porque existen los violadores, los pedófilos, y acabamos de arrestar a un hombre que mató a 15 personas y que además, si lo dejamos libre, va a matar a una persona más, que van a ser 16, y ya hemos visto que a pesar de que estuvo preso, no ha mejorado. Entonces la pena de muerte es lo único que puede salvarnos, y es lo único que va a resolver este tema. O sea, eliminemos a esta persona. Y varios dirán, sí, tiene razón, deberíamos eliminar a este tipo porque es en realidad una escoria para la sociedad. No ha hecho nada más que matar personas, así es que no deberían haber razones para dejarlo de ir. Pero, como estamos viendo, puede haber otro argumento filosófico. Alguien diga, la verdad es que esta persona ha sufrido demasiado. Y a pesar de todo el daño que ha causado, y a pesar de las formas en las que él asesinó a 15 personas, en realidad estamos aquí frente a una víctima del sistema. Porque él era un niño del Sename y sufrió mucho cuando era chico. Vivió en estos hogares de acogidas en donde le pegaban, en donde abusaban de él constantemente, y eso hizo que su mente se transformara. Lo mejor que podemos hacer como sociedad es en realidad darle cadena perpetua, que lo mantendrá lejos del resto de la sociedad, para que no sea un peligro para los demás, y nos permitirá a nosotros estar a salvo, pero mantenerlo con vida. ¿Cuál de los dos creen que está correcto? Cada uno de ustedes tiene una idea de cuál está correcto dentro de ellos. Pero nuestra sociedad, nuestra democracia, una democracia hablamos como una decisión conjunta humana de lo que está bien y lo que está mal, nos va a permitir determinar si eso es una verdad para nosotros o si no lo es. Y si esa verdad lo es, a veces debido a las leyes debemos acatarlas. Ahora, lo que estamos viendo hoy día es
justamente eso, que debemos cuestionar, debemos preguntar, debemos hacernos esas preguntas de si esas leyes, si esas normas, si esas reglas y si lo que consideramos verdad es realmente cierto para nosotros siempre o si esa verdad puede ser cambiante. Y al mismo tiempo, si la verdad cambia, es verdad. Chan, chan, chan. Ya. Espero haber respondido a la pregunta de Génesis. Si no, Génesis vuelve a poner un signo de duda y sigo argumentando al respecto. Decía entonces que, ¿qué es la verdad? Existen diferentes opiniones. Uno es que la verdad es la correspondencia de ideas con los hechos. Podríamos decir que si yo tomo un lápiz, ya, creo que se vea este lápiz, y lo suelto, cae. Y eso todos lo sabemos por verdad. Todos decimos sí, porque existe algo llamado gravedad. Y la gravedad es un hecho físico. O sea, es verdad, es real, existe, la podemos ver, es comprobable. Hecho, fin. Pero, ¿qué pasaría si un día no solo el lápiz no cae, ¿ya? Este sí va a caer, pero si el lápiz no cae, o por el contrario, ¿qué pasa con los objetos que no caen? Objetos que son livianos. Ustedes dicen, sí, pero la gravedad no los afecta. Pero ¿es la gravedad una verdad? Ese es el tema. Ya, pero vamos a decir que si estamos asumiendo que algo es verdadero, que algo es cierto, vamos a decir que la verdad corresponde a algo que se puede comprobar con hechos. Por otro lado, se dice que la verdad es la relación de coherencia lógica de una idea con otra idea verdadera. Y en esto volvemos a lo que les decía de conectar dos ideas. ¿Ya? O sea, existe una coherencia. Ambas ideas, lógicamente... miren, me llegó que se me está acabando el tiempo. Se me acaba el tiempo. Hemos renovado la vez. Ya, supongo que voy a seguir. Entonces, decía que es una coherencia lógica entre una idea que nosotros consideramos verdadera. Si yo les digo que dar abrazos está bien, significa que los abrazos son buenos. Y que cada vez que ustedes vean a una persona abrazando a otra, es algo bueno. ¿Es siempre así? Es debatible. La verdad es aquello evidente e indudable. Podríamos decir que sí, pero, como les dije, si solamente consideramos nuestros sentidos, por ejemplo, nuestro sentido de la vista, y vemos que el sol sale y luego se oculta, y decimos que el sol gira alrededor de nosotros, no necesariamente lo vuelve cierto. Además, todas estas opiniones son discutibles a favor y en contra. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? Definimos algo, pero vemos que existen matices. Ya, vamos a seguir. ¿Se puede alcanzar la verdad? ¿Qué opiniones existen? Sí, la verdad existe y se puede conocer. Eso lo llamamos dogmatismo. ¿Ya? El dogmatismo es la creencia de que sí existe una verdad y que además no solo existe esa verdad, sino que la podemos conocer. Podemos saber qué cosas son verdad y qué cosas son mentiras. Por otro lado, hay quienes piensan que no, que la verdad no existe. Y eso se llama escepticismo. ¿Ya? De otra forma, depende. Hay situaciones en que podemos acercarnos a la verdad y conseguir un conocimiento aproximado que se llama escepticismo moderado o probabilismo, en donde decimos que nos acercamos a la verdad, pero que quizá esa no sea toda la verdad, que es lo que les planteaba respecto a la gravedad. Podemos ahora decir, no, si la gravedad existe, y la gravedad es un fenómeno físico natural que está presente en todas las cosas. Hasta que aparece un tipo como Einstein y dice, sí, pero es que es relativo. Nos pone en un aprieto filosófico. Por otro lado, un segundito. Ya. Por otro lado, les decía que la realidad, existe algo que se llama la realidad momentánea, ¿ya? Que es una forma de percibirlo. La realidad momentánea nos dice que la realidad solo puede ser descrita momentáneamente y por tanto no existe una verdad absoluta. Aquí ustedes pueden ver una imagen de un bote de madera. Bueno, de dos botes. Un bote de madera. Piensen en lo siguiente. Digamos que ustedes
se compran un bote de madera. Lo tienen ahí, anclado junto al río o en una laguna. Es un bote precioso, pero eventualmente pasan los años, el bote se daña, entonces ustedes dicen, ah, hay que reemplazar esta madera. Y le cambian una madera. Después, no sé, los bichos se comen, las termitas se comen otra parte, reemplacemos otra madera. Y así ustedes que viven una larga vida, ahora deben tener como 17 o 18 años, pero imagínense cuando ustedes tienen 70 años. Y vuelven a este lugar, a su bote de madera, solo para darse cuenta de que durante todos esos años han estado cambiando maderas, ya reparando el bote, cambiando esto, aquello, para que esté mejor, para que se lo comen los bichos. Y ustedes tienen su bote, pero está lleno de maderas que no son las maderas iniciales. La pregunta es, ¿tienen el mismo bote o es un bote distinto? Nos decía Nicolás Berdyaev, mas no existen, en principio, verdades absolutas. Hay en realidad una sola verdad absoluta, y a saber es que no hay verdad absoluta. Piénsenlo de esta forma. Físicamente, biológicamente, nuestro cuerpo, y esto lo pueden buscar, yo lo leí hace años, quizá ha cambiado, pero nuestro cuerpo va renovando sus células. Ya las células componen todo nuestro organismo y todo nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo va renovando células, así como esa persona iba renovando tablas en su cuerpo. Cada 7 años se supone que damos la vuelta completa en términos de que todas las células de todo nuestro cuerpo cambian y son nuevas células. ¿Significa eso que dejamos de ser los mismos? ¿Que somos otros? ¿Cambiamos de alguna forma? Yo sé que cambiamos en términos de que crecemos, maduramos, pero si ustedes miran una foto de cuando eran niños chicos, ya alguien les dice así como, oh, mira, esta foto es de cuando tenías 2 años. Y ustedes miran esa foto. A pesar del parecido físico, los rasgos, la nariz, los ojos, la boca, qué sé yo, ¿son ustedes esa misma persona? ¿Cómo podrían ustedes probar a ciencia cierta que la persona que aparece en esa foto son ustedes y no es simplemente una foto de un niño que se parece a ustedes? Realidad momentánea. Existe, por otro lado, la idea, teoría, pensamiento de la realidad absoluta. La realidad puede ser conocida, como les decía antes, estudiada porque es absoluta, eterna e infinita. ¿Ya? Decía Cyril de Bonamperuma, la verdad es absoluta, no hay razones, es pura e infinita, y al ser infinita lo es todo. Existe otra corriente de pensamiento que se llama absolutistas, que creen que la realidad es absoluta. Los absolutistas obviamente se dividen en varios grupos. Existe un grupo que es el grupo teísta, que son los religiosos, que creen que Dios, por ejemplo, es la verdad y que Dios es una verdad absoluta. Argumentos a favor y en contra, siempre nos vamos a encontrar. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Todavía no? Okay. Mándenme un mensaje si es. Ahora, la idea para mí, y por qué les estoy planteando estos conceptos sobre si la verdad es verdad, si podemos conocerla, si podemos entenderla, es porque ustedes van a tener una tarea, ¿ya? Todavía no les voy a decir la tarea, pero más o menos vayan teniéndolo presente. Cada vez que hacemos una pregunta se inicia un proceso de investigación para responder. Si yo les pregunto, por ejemplo, ¿qué ven en estas 3 imágenes? Podría incluso pedirles que me escribieran, oye chicos, escríbanme un ensayo de qué ven en esas imágenes. Y algunos dirían, no, yo veo algo de arquitectura, eso es una lámpara, eso parece una piscina, y cada uno de ustedes empezaría a descifrar, y a eso me refiero con un proceso de investigación. Un proceso de investigación no necesariamente requiere de que ustedes abran un libro, que se metan a Wikipedia, o que busquen en Google, sino que investigar va más allá de simplemente el hecho científico de investigar,
sino de empezar a buscar las razones y motivos por las que determinamos eso. Entonces, la primera imagen de arriba, ustedes dirían, no, sí, yo creo que es un balcón. ¿Por qué es un balcón? Y empiezas a ver los conceptos hacia atrás, y empiezas a pensar, sí, porque una vez estuve en Santiago, fui al centro y un edificio tenía un balcón. Y entonces, cada vez que pensamos algo, tenemos que cuestionarnos también hacia atrás qué cosas han sucedido en nuestra vida para que determinemos eso. ¿Qué camino tomar entonces? Existen dos caminos: introspección y extrospección. Intro significa dentro, ¿ya? Introspección es mirar y significa mirar adentro. Y la extrospección es mirar hacia afuera. Para conocer la verdad, para determinar cuál es el camino para responder una pregunta filosófica, debemos plantearnos hacia dónde, en qué dirección metafórica, vamos a mirar. Si vamos a mirar adentro o vamos a mirar afuera. Formas de mirar esto: por un lado, dentro de la introspección, que es mirar hacia adentro, existe la meditación. Ahora bien, para muchos meditar puede ser como toda esta Pachamama, media hindú, budista, media religiosa, llena de creencias, espiritual, pero la meditación también es una forma de investigación. ¿Y cómo investigamos? Investigamos primero, por lo general, yo sé que quizás ustedes lo han visto, o quizás no, pero la gente para meditar, por lo general pone las manos de una forma, se pone con las piernas cruzadas, en una posición específica. De hecho, si quieren les puedo enseñar a meditar, pero el enfoque aquí es que una vez que ustedes comienzan a meditar, uno cierra los ojos y empieza una lluvia que los budistas, que hacen mucha meditación, llaman una lluvia de monos. O sea, te cierra los ojos y dice, sí, voy a meditar, voy a estar en paz, en calma. Cierra los ojos y de repente empiezan ideas, pensamientos: habré apagado la cocina, verdad que tengo que llamar al Brian, sí, no compartí ese meme, hoy qué estar haciendo mi polola en este rato, no sé qué voy a hacer mañana cuando tenga que salir. Invasión, pensamiento, pensamiento, pensamiento. Durante la meditación, la idea es obviamente no hacer desaparecer esos pensamientos, pero sí darles su lugar, darles un tiempo, darles un momento, y la meditación nos permite entrar dentro de nosotros y poder observar nuestros pensamientos y observar de dónde vienen esos pensamientos y a dónde van. Si ustedes cierran sus ojos, se relajan y empiezan a meditar, y por ejemplo, uno de sus pensamientos es, es que tengo que llamar a mi pololo porque no sé dónde está y no lo he visto en todo el día, no me ha llamado, no me ha mandado mensaje, quizás está con otra. Si ustedes apartan ese pensamiento, imagínense que ese pensamiento es una esfera y lo alejan de ustedes y lo miran dentro de su mente, ustedes pueden ver que de fondo existe quizá, no sé, cierto miedo. ¿Y de dónde nace ese miedo? ¿De dónde nacen los celos? De un miedo. ¿Un miedo a qué? Un miedo a perder. ¿Y por qué tememos a perder? Tememos a perder porque ya antes hemos perdido algo más, y eso que perdimos nos dolió tanto que ahora no queremos perder esto que es tan valioso. Entonces vamos yendo al trasfondo de eso. ¿Y por qué perder nos duele tanto? Porque nos aferramos a algo. Y así, entonces, la meditación, dentro de la introspección, es una forma de mirar y de ir enlazando qué ideas van conectadas con qué ideas, qué formas en nuestro pensamiento están enraizadas. Si alguno de ustedes, por ejemplo, ahora que esta semana estuvimos con el caso de Floyd y de Black Lives Matter, que es todo este movimiento de protección a los afroamericanos y todo, si alguno de ustedes alguna vez ha dicho, es que son negros, y no, es que estos haitianos, si se sientan, si toman un momento y piensan, pero ¿por qué me caen mal los haitianos? ¿Por qué me caen mal los negros? Quizá hayan razones, quizá alguna vez uno de ustedes iba caminando por la calle y apareció un hombre que era haitiano y les robó. Ustedes dirán, ya, entonces sufrieron asalto y eso es lo que ha hecho
que tenga este miedo, esta rabia, este odio contra las personas de color? Tiene una explicación. Pero a veces esa explicación no es tan sencilla. A veces esa explicación es en realidad algo más profundo todavía. Entonces quizás ustedes no odian a las personas de color, sino que les da miedo. Y no les da miedo a las personas de color, sino les da miedo enfrentarse a situaciones desconocidas. Porque nunca han sido capaces de enfrentarse. Por otro lado, existe la ciencia. La ciencia pertenece a la introspección y eso nos permite observar afuera fenómenos que están fuera de nosotros, fenómenos que no están necesariamente o que no son parte de nuestra psique, de nuestra mente. ¿Ya? ¿Qué fenómenos son observables? Como antes había mencionado, la gravedad es un fenómeno observable. Es un fenómeno observable simple, se llama, porque lo podemos ver soltando un lápiz, se ve inmediatamente. Hay fenómenos para los que tenemos que crear máquinas para observar. Por ejemplo, un microscopio nos permite observar organismos que son diminutos, son de un tamaño que de u otra forma nuestro ojo no nos permitiría observar. La ciencia tiene sus límites, pero la ciencia siempre tiene el objetivo de buscar la verdad, sea cual sea la verdad. Ahora, si nos planteamos a la ciencia como una verdad, siempre nos vamos a quedar cortos, porque la ciencia también es una verdad cambiante. O sea que la ciencia siempre se va a casar con la verdad que parezca más verdadera en ese momento. Volviendo a lo que les había dicho antes de que la realidad es algo que va modificándose y que va como en un flujo. La ciencia aboga por esta idea. Entonces un científico dice que tal fenómeno natural, como por ejemplo, ya vamos a seguir con el tema de la gravedad, por ejemplo, la gravedad es un fenómeno natural, sucede y entonces eso es real. Hasta que otro científico dice, ¿sabes qué? Estás equivocado porque yo he descubierto mediante todos estos parámetros científicos que en realidad la gravedad es simplemente una ilusión y en realidad los objetos no caen porque no existe ni arriba ni abajo, sino que estamos todos flotando y la percepción que tú tienes de que eso es arriba y eso es abajo, en realidad está en tu mente. Y en realidad el objeto no cae, simplemente se mueve en un plano diferente. Oh. Entonces, y el científico que decía que la gravedad existe dice, tienes razón, entonces ahora la gravedad no existe. Entonces la ciencia, cada vez que se le presentan nuevos argumentos, va modificándose hasta que alguien tenga una nueva idea y esa idea, mediante hechos comprobables, físicos, mediante experimentos reproducibles, sea cierta. Porque dentro de la ciencia solo sirve algo probado si alguien más puede probarlo nuevamente. Por ejemplo, si yo hago un estudio y les digo a ustedes que científicamente está comprobado que las ranas saltan hacia el lago para poder tener a sus crías, y algún otro científico va y observa las ranas y se da cuenta de que las ranas saltan al lago pero saltan a cazar, significa que el primer experimento estuvo mal conducido. Un experimento que a mí me contaba un familiar mío cuando chico, y que siempre me lo recuerdo cuando hablo de ciencia, es respecto a una araña. Había una arañita y un científico, y el científico le dice a la araña, salta. Y la araña, que ustedes saben tiene 8 patas, salta. ¡Oh, espectacular! Así es que el científico viene, toma unas pinzas y le arranca una pata a la araña. Y le dice, araña, salta. Y la araña salta. Entonces el científico anota, muy interesante, las arañas con 7 patas igual saltan. Siguiente, le dice, le saca otra pata a la araña salta, y la araña salta. Estudiado, las arañas con 6 patas saltan. Y así le va sacando una pata tras otra, hasta que ya le queda una pata y le dice, araña salta. Y la araña, como puede, con su única pata, salta. Oh, las arañas con una pata saltan. Le saca la última pata y le dice, araña, salta. Y no pasa nada, la araña no salta. Entonces el científico dice, está científicamente comprobado que cuando le sacas todas las patas a las arañas, se vuelven sordas. Entonces, la ciencia nos permite probar hechos
pero a veces incluso el experimento o la manera de investigación está errada, ¿ya? Por eso la ciencia se va casando cada vez, o va aceptando, va asumiendo ciertas verdades, pero esas verdades necesitan ser comprobadas. Ya. Y finalmente, me voy a quedar con esta cita, ¿ya?, de Nietzsche, que dice: solo comprendemos aquellas preguntas que podemos responder. O sea que todo lo que yo les he preguntado, si ustedes ahora son capaces de responderlo, significa que lo entienden. Pero no solo eso, sino que significa que son capaces de analizar. Ahora bien, yo podría hacerles, respecto a toda la clase, esta clase va a estar subida todo esto en la página del sitio web del liceo, yo podría hacerles a ustedes preguntas, un montón de preguntas, como las que ya les he estado haciendo. De hecho, podría devolverme y volver a preguntarles esto: ¿cómo se creó el mundo? ¿O existe voluntad o intención detrás de lo que sucede? Y así podría tirarles un montón de preguntas filosóficas. Y ustedes estarían todo el día y toda la tarde, sí, pero no, pero sí, pero no. La idea, como les dije, y el objetivo de esto, de este curso, vamos a volver al objetivo, es formular preguntas significativas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, y que va a ser su trabajo, no para hoy, porque la idea de esta clase, de la clase de hoy, era primero partir, presentarme, yo me llamo César, a todo esto, por si alguien no sabía. Mi idea es que ustedes, al revés de todas las clases en donde el profesor les dice ya, ¿cómo se hace esto? ¿Qué significa esto? Responda a las siguientes preguntas. Conteste esto. Respuesta A, respuesta B. Les toca a ustedes. Ustedes, el lunes yo les voy a mandar más material a todo esto, pero ustedes tienen de aquí al próximo viernes para pensar en preguntas filosóficas. Esas preguntas las vamos a responder entre todos. Cualquier cosa que ustedes hayan algún día tenido duda y dicen, ¿cómo resolver esto? ¿Ya? Entonces, el desafío es que de aquí a una semana más, ustedes me traigan preguntas filosóficas. Y esas preguntas las vamos a trabajar. La próxima semana, yo les voy a traer más herramientas filosóficas. Estas herramientas nos van a permitir no solo observar la pregunta que traiga cada uno de ustedes, sino que sacar qué conceptos hay de fondo, cómo podemos resolver esa pregunta y si podemos responderla y llegar a una verdad. ¿Ya? Finalmente, bueno, muchas gracias a todos y a todas los y las que están conectados para ver esta clase. ¿Ya? Es mi primera clase. Yo sé que quizá algunos de ustedes me pueden decir, sí, no estuvo muy buena, o estuvo muy buena, me gustó, no me gustó. Y eso me interesa, ¿ya? Las clases, y esto iba a suceder en el liceo igual, pero las clases son para ustedes. Esta clase yo la estoy haciendo para ustedes, me levanté temprano solo por ustedes. Es el único cuarto al que le hago filosofía. Entonces, estoy 100% dedicado a ustedes. Si les gustó la clase, escucha, bacán. Si no les gustó la clase, también necesito comentarios, díganme, hoy faltó más preguntas, faltó que nos dijera esto, aquello, preséntenos más cosas. ¿Cuál es mi correo para poder enviar las guías? Lo voy a escribir acá, ya. Mi correo es profe.mister.cesar@gmail.com. profe.mister.cesar. Lucas levantó la mano. ¿Qué significa eso? Qué y Lucas prende el micrófono y habla, ¿no? No, oye, tengo que prender el micrófono. Pánico, activado. Ya. Buena pregunta, Lucas. Sus guías tienen fecha de entrega desde la próxima semana, como no sé si les informó su profesora, si no, les aprovecho de informar yo.
Desde la próxima semana se supone que todas las guías que ustedes tengan deberían ir acompañadas de un video, ¿ya? O sea que si yo, por alguna razón, no vamos a tener una clase, sí, igual yo les voy a mandar una guía y esa guía se las voy a mandar y las guías sí van a incluir una fecha de entrega. Por lo general, yo les voy a dar una semana completa, 7 días para completar la guía, pero las guías que voy a hacer desde ahora van a ser un poquito diferentes. Y eso quería preguntarles a todos. Gracias, Lucas, por tu pregunta y por hacerme acordar. ¿Tienen todos la posibilidad, o sea, yo sé que ahora hay algunos conectados, pero tienen todos la posibilidad de responder cuestionarios a través de Google, ¿ya? Porque yo quiero hacer, en vez de mandarles una guía así como un formato PDF, quiero empezar a mandarles guías digitales, cosa de que ustedes puedan contestarlas a través del mismo celular. Se conecta ahí a Google y es como las encuestas que les han hecho, lo mismo, formato así. Entonces ahí va a aparecer la pregunta, usted la contesta y al final usted mismo al tiro le llega la respuesta de cuántos puntos obtuvo, si estaba en lo correcto, en lo incorrecto, feedback, y así yo puedo además comunicarme con ustedes más directamente y decirles, oye, sé que te gustó esto, te sobró esto, está bien, está mal, eso. Entonces, respondiendo a la pregunta, sí van a tener fecha de entrega, pero ahí mismo en la guía va a decir, o sea, si es que les mando guías, van a tener fecha de entrega, pero ahí mismo va a decir la fecha de entrega, ¿ya? Me dice Diego Cáceres, creo que es más cómodo. Ya, sí, por ahí me dicen que es mejor. Igual, de todos modos, yo voy a hacerlo de todas las formas posibles. ¿A qué me refiero con esto? Por un lado, yo les voy a mandar la guía en digital, cosa que ustedes la puedan completar a través de sus celulares o en su computador. Si alguno de ustedes, o si alguno de sus compañeros no esté presente ahora, me dice, ¿sabe qué, profesor? Yo no tengo acceso a internet, no tengo computador, no puedo revisarla, no puedo contestarla. A esa persona le mandaré en específico la guía por PDF o por Word o, no sé, una carta, qué sé yo. Pero ahí vamos a ir viendo. Lucas Mesa de nuevo dice, raise hand, levantó la manita. Pero Lucas no sé qué significa eso. ¿Qué significa eso? Profe, Ah, ya, ahí. a lo que yo me refería es que si las guías anteriores, no las que va a mandar ahora, las anteriores, ¿qué fecha tienen de entrega? Ah, ya, ya. Ahí entendí. Muy bien. Eh, Todas las guías anteriores, las como 60 guías que les han mandado hasta ahora, todas, las desde la semana pasada, hacia atrás, se supone, de acuerdo a lo que tuvimos el otro día en Consejo de Profesores, se supone que todas esas se entregan cuando volvamos a clases. ¿Y cuándo vamos a volver a clases? No se sabe. Puede que volvamos en un par de meses más, puede que volvamos fin de año, puede que no volvamos, eso no lo sabemos, ya está la ensalada allá afuera, así que es difícil predecir ese tipo de cosas, pero se supone que esas guías se entregan en esa fecha. Ahora bien, en nuestra página web ustedes pueden entregar las guías anticipadas. Y harta gente, que era lo que yo decía al principio, Evelyn Saldarriaga, Benjamín Álvarez y Diego Cáceres, el CTM Friki, eh, ya me han mandado sus guías y yo ya las estoy revisando. Entonces, si ustedes quieren mandármelas antes para que yo se las revise y les dé retroalimentación al tiro, genial, mándenlas. Si usted dice, pucha, es que no he podido, en la casa tengo problemas, o estoy enfocado en otras cosas también, tengo que ayudar en mi casa, estoy trabajando, qué sé yo, y necesito más tiempo, y cuando volvamos a clase me parece perfecto, cuando volvamos a clase a mí también me parece. Entonces, las guías, si usted quiere entregarlas antes, ahí tiene mi correo, profe.mister.cesar@gmail.com, o las pueden entregar por la página, o algunos creo que se las compartieron a la profe y la profe me las ha estado mandando. Alguien más en el chat. Profe, yo la primera guía se la mandé a la otra profe, ¿se la tendría que mandar igual a usted o serían todas a usted? Eh, Manuel, ¿sabes qué? Mándamelas a mí. Mándeme todas las guías a mí. O sea, yo sé que la profe tiene la mejor voluntad y si yo se las pido me las va a mandar. Pero entre que se las pide, que me las mande, no, un show. Entonces, mejor, Manuel, si tú puedes, mándamela. ¿Te parece muy complejo? Yo se la pido a la profe. Pero si no,
prefiero que me la mandes tú y ahí yo la puedo revisar de mejor manera. Eso. ¿Tienen otra duda? ¿Tienen otra consulta? Ok, yo se la mando. Bien, Manuel, muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra duda, consulta, pregunta, queja, demanda, deuda, pago, cobro? Me pareció interesante la clase. Estaba debatiendo sola. Connie, desde la próxima semana, esta era como una clase expositiva, quería como engancharlos un poquito, pero desde la próxima semana también necesito escucharlos, ¿ya? Así que empieza a preparar tus argumentos, empieza a preparar tus ideas. Si hay temas que les interesen, también los podemos ir agregando, porque la filosofía pretende estudiar todos los hechos del mundo. O sea que, si ustedes, no sé, las chiquillas como la Connie a lo mejor, si ustedes son feministas y quieren que postulemos el tema y digamos, oye, ¿pero qué les parece? Lo revisamos. Si ustedes por otro lado dicen, no, si es que quiero hacer con George Floyd, conversemos, ¿ya? Debatamos. Es la idea de esto. Yo no quiero como que esto se transforme tanto en un discurso filosófico de, pero es que Nietzsche decía esto, no, es que Platón lo contrarrestaba. La idea de las clases de filosofía son entregarles a ustedes herramientas para debatir, herramientas para pasar todos estos velos de mentiras que existen y llegar a una verdad. ¿Qué es verdad? Eso es lo que vamos a ir descubriendo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra consulta? Si no, yo doy por cerrada la clase del día de hoy, ya estamos listos, ya llevamos como 1 hora de clases, así es que me parece más que justo y más que suficiente para partir. Eventualmente podemos expandirnos más o hacerlos más cortitas. Dice la Conia todo esto, no soy feminista, pero sí me gusta tratar temas interesantes. Genial. Así que ahí vamos a estar conversando. Ya saben, este PowerPoint va a estar subido a la página, tienen mi mail, se lo voy a volver a mandar a la profe, si no a través de su profe, la profe Iris, no la otra profe de filosofía, no, con ella ya hagámonos hablado para que tengamos la clase enfocada en nosotros. Y si tienen cualquier duda, por favor háganmela saber, si tienen preguntas o si necesitan conversar de alguno de estos temas, antes de la clase también, me avisan y lo conversamos. Ya saben, su desafío es pensar una pregunta, solo una, no necesitan hacer varias, o puede ser una pregunta con más aristas o con más preguntas dentro, pero piensen eso, piensen una pregunta filosófica, o sea, no cualquier pregunta como cómo se hace un huevo, pero una pregunta filosófica, una pregunta que tenga raíces, que tenga matices, una pregunta que a ustedes los aqueje, ustedes digan, ¿cómo poder resolver esto? ¿Ya? Preguntas como, ¿qué es el ser? ¿Existe Dios? ¿Qué es la verdad? ¿Habrán aliens? ¿El Mr. César se irá a callar alguna vez? Preguntas filosóficas que a todos nos importan. Muchas gracias por estar aquí. Cuídense, ya cuídense, lávense bien las manitos. Así como, ¿qué fue primero el huevo o la gallina? Exactamente así. Y de hecho, la próxima semana, si quieren, podemos debatir sobre qué fue primero. Cuídense mucho, ya, lávense las manitas. Si no tienen que salir, no salgan, quédense en la casa, usen mascarillas, cuiden a sus familias, quiéranse ustedes mismos primero, ámense. Yo les mando un abrazo gigante, pero a la distancia, mantengan la distancia social, ¿ya? Mucha fuerza, cualquier cosa de verdad, simplemente háganmela saber y nos vamos a ver la próxima semana, el día viernes, todos los días viernes a las 10 de la mañana, a menos que alguien me diga que a las 10 de la mañana es muy temprano y lo podemos cambiar. Pero si no, a las 10 de la mañana me parece justo y suficiente, así tienen el resto del día para hacer otras cosas. Cuídense, pasen. Chao, profe. Chao, chao, los vimos.